El pueblo era el segundo hogar para Catalina. Allí tenía más amigos que en la ciudad, allí vivían sus abuelitos. Le encantaba ayudarlos. Sus padres, que eran geólogos, desaparecieron en una peligrosa expedición en el Amazonas cuando ella tenía solo 14 años. Como viajaban mucho, los abuelos maternos siempre se hacían cargo de ella. Vivían muy cerca, en ese mismo pueblo. Los abuelos adoraban a su única nieta, y Catalina los amaba con toda su alma, de niña. Incluso pensaba que ellos eran sus verdaderos padres, de tanto tiempo que pasaba a su lado. Tras la última expedición de sus padres, los abuelos se la llevaron a vivir con ellos definitivamente. Eres muy joven, Katá, para vivir sola en la ciudad sin supervisión. Cuando crezcas y termines el instituto, entonces podrás volar sola, le explicó su abuela mientras empacaba sus cosas. Por ahora, vivirás con nosotros. Y para que tu piso de la ciudad no quede vacío, buscaremos unos inquilinos. Una vez al mes, Catalina y su abuela viajaban a la ciudad para cobrar el alquiler y revisar que todo estuviera en orden. Los inquilinos resultaron ser personas muy responsables y limpias, jamás tuvieron un solo problema con ellos. Así vivió Catalina en el pueblo hasta que cumplió 18 años. Se graduó con excelentes notas y planeaba entrar a la universidad. Pasaba su último verano con los abuelos, preparándose para mudarse a la ciudad. Todavía tenía que avisar a los inquilinos para que buscaran otro lugar donde vivir. En ese momento, su amiga Lucía asomó por la ventana. Catalina estaba revisando en su móvil la lista de universidades para enviar sus documentos. Quería estudiar Derecho, pero la competencia era enorme, así que necesitaba un plan B. ¿Cata? ¿Qué haces ahí metida? Han llegado los chicos de la ciudad para ayudar con las fiestas del pueblo. Hay algunos muy guapos, dijo Lucía coqueteando con la mirada. Ay, Lucía, tú siempre pensando en lo mismo, se rió Catalina. Para nada. Se quejó su amiga, pero de inmediato suplicó juntando las manos. Por favor, Katá, ven conmigo, que me da vergüenza ir sola. Está bien, qué remedio, me has convencido. ¿Qué habrá allí? ¿Cine? ¿Teatro? ¿Qué cine ni qué 8 cuartos? Estamos en el siglo XXI. Habrá una verbena con DJ. Lucía dio un paso de baile y ambas estallaron en risas. Bueno, si vas a bailar así, vas a espantar a todos los pretendientes, bromeó Catalina. No te preocupes, que esta noche lo damos todo. Lucía se despidió con la mano mientras corría. Te espero junto a la plaza del club. Para entonces, los jóvenes del pueblo ya se habían reunido. No era común que los de la ciudad trajeran su propia música. Catalina encontró a su amiga entre la multitud. Las puertas se abrieron y el sonido atronador de un éxito del momento los ensordeció a todos. Los chicos de la ciudad se habían esmerado, luces de colores y bolas de espejos brillaban por doquier. Vaya juegazo de luces. Le gritó Lucía al oído a Catalina. Oye, que no vengo de la selva, ya sé lo que es. Se rió Catalina, mientras su amiga le restaba importancia con la mano y se lanzaba a la pista. Casi todos los jóvenes ya estaban bailando con energía. ¿Te bailas algo? Un chico alto y guapo de la ciudad se acercó a Catalina. ¿Por qué tan sola? ¿Quién dijo sola? A bailar. Y se unió al grupo. El chico no se le despegaba. Vaya, eres un poco rebelde, la evaluó con la mirada. Bueno, soy como soy, Catalina lo miró con orgullo. Tenían que gritar para poder escucharse, la música rápida cambió por una balada lenta. El chico, sin rodeos, la tomó de la mano y la acercó a su cuerpo. ¿Bailamos? La sujetó firmemente y la miró directo a los ojos. No era fácil sostenerle la mirada, pero ella no la apartó y sonrió. Era un buen chico, guiaba muy bien el baile, ella también bailaba de maravilla, así que solo se dejó llevar. Escapémonos de aquí, le susurró él al oído. Ella lo miró sorprendida. Tenéis un río precioso aquí cerca, podemos sentarnos en la orilla a charlar, le guiñó un ojo. La noche era cálida, aunque junto al río soplaba una brisa que ahuyentaba bastante bien a los pesados mosquitos. ¿Cómo te llamas, rebelde? El chico encontró un tronco, le quitó la arena, se sentó y dio un par de palmadas al lado, invitándola. Catalina se ató a su lado y tuvo un leve escalofrío.
¿Tienes frío? El chico se quitó la sudadera que llevaba amarrada a los hombros y se la puso encima. Gracias. La verdad es que no planeaba un paseo por la orilla, así que vine ligera de ropa. ¿Y tú cómo te llamas, Salvador de los congelados? Definitivamente, eres muy rebelde, se rió. Alejandro. Se quedaron charlando casi hasta el amanecer. Catalina le contó sobre su vida, y él le habló de la suya. Vivía con su madre, no recordaba a su padre, ya que se había marchado cuando él era un bebé. Su madre lo había criado sola. Alejandro estaba terminando la universidad y planeaba buscar trabajo en una oficina como gerente. Después de hablar de todo, decidieron regresar. Te acompaño, Alejandro le tendió la mano a Catalina para que se levantara. Y cuando estuvo de pie, la atrajo nuevamente hacia él y la besó. Fue el primer beso en la vida de Catalina, tanto que cerró los ojos. Se besaron durante largo rato. Al dejarla en la puerta de su casa, Alejandro la abrazó. ¿Nos vemos mañana? Ella asintió. Le gustaba de verdad. Empezaron a verse todos los días después de que Alejandro terminaba sus tareas en el pueblo. Catalina, me da la impresión de que ese chico no es del todo sincero, comentó Lucía, pensativa, compartiendo sus sospechas. ¿Qué dices? ¡Qué tontería, Lucía, no hables bobadas!, se ofendió Catalina. Ni siquiera lo conoces. Me siento muy bien con él. Bueno, tú sabrás, Lucía no volvió a entrometerse con sus advertencias. Hacia el final del verano, Alejandro citó a Catalina en el mismo lugar junto al río. Catá, nos marchamos en 3 días. El trabajo aquí terminó, tengo que volver a la universidad para defender mi tesis de grado. Ella no se esperaba eso. Sabía que los de la ciudad se irían tarde o temprano, pero ¿tan pronto? Es verdad que ella también iría a la ciudad, ya que había enviado sus papeles y el día anterior había recibido la noticia de que fue admitida con matrícula gratuita en la Facultad de Derecho. Sin embargo, no le había dicho nada a nadie todavía. Ven conmigo, le propuso Alejandro de repente. ¿Cómo que contigo? Se extrañó Catalina. Pues cásate conmigo, Alejandro lo dijo con tanta naturalidad, como quien dice, vamos al cine. Y Catalina, sorprendida de sí misma, aceptó. Por la noche anunció su decisión en casa, y la reacción de sus abuelos fue totalmente distinta a lo que esperaba. Hija, ¿pero qué dices? Si solo conoces a ese chico de una semana. El abuelo levantó las manos al cielo. De 2, replicó Catalina. 2 semanas son una gota en el océano. Se indignó el abuelo. ¿No te estarás precipitando, mi niña? La abuela suspiraba y negaba con la cabeza. Abuela, abuelo, ya tengo 18 años. Me voy a la ciudad de todos modos, me han aceptado en derecho. Tengo que aprender a ser independiente. Alejandro es un buen hombre, formaremos una gran familia. Cuando me instale, vendréis a visitarme y veréis que todo está bien. Ellos solo suspiraban, no les gustaba la prisa de su nieta, pero no podían hacer nada. Poco después, se casaron en una ceremonia civil muy discreta en el ayuntamiento del pueblo. No hubo fiesta de bodas, lo que entristeció un poco a Catalina. No pasa nada, mi amor. En la ciudad haremos una fiesta por todo lo alto. Tendrás tu vestido blanco, tu velo y un coche de lujo, le prometía Alejandro mientras abrazaba a su joven esposa. Al marcharse, Catalina no imaginaba que jamás volvería a ver a sus abuelos. Un mes después, el abuelo se lanzó al río para salvar a un niño que se ahogaba, logró rescatarlo, pero él ya no tuvo fuerzas para salir. La abuela le sobrevivió apenas 2 días, su corazón no resistió la pena. Catalina llegó directo para el funeral. ¿Cómo habéis podido dejarme sola? Lloraba en la casa vacía. ¿A quién le voy a decir ahora que teníais razón? Me precipité al casarme. El matrimonio resultó ser un infierno muy lejano al cuento de hadas que Catalina imaginó. Su suegra, doña Ramona, era una mujer despótica, soberbia y de clase alta venida a menos. No podía perdonarle a su hijo que hubiera llevado a la casa a una huérfana pueblerina sin un duro, y los argumentos de que Catalina había nacido en la ciudad no le importaban. Los recién casados tuvieron que vivir en la casa de la suegra. Catalina no había tenido tiempo de avisar a sus inquilinos para desalojar su propio piso,
Así que su conciencia no le permitía echarlos a la calle de la noche a la mañana. Además, no le había mencionado nada del piso a Alejandro, algo en su interior la detenía. Doña Ramona criticaba a su nuera por todo, si dejaba los zapatos mal puestos, si colgaba mal la toalla. En resumen, como el típico cliché, todo lo hacía mal. Catalina intentaba no discutir con la anciana, pero a veces no aguantaba y respondía con firmeza. Un día, al volver de la universidad y mirar en la nevera, Catalina vio que estaba vacía. No había nada hecho para la cena. Alejandro se pasaba el día en la oficina y la suegra de visita en casa de sus amigas. A Catalina no le quedó más remedio que ponerse a cocinar. La cena estaba lista cuando llegó doña Ramona. Desde la entrada, arremetió contra la nuera. ¿Pero qué desorden es este? Señaló con el dedo las peladuras y los platos sucios que Catalina aún no había tenido tiempo de fregar. La limpieza es lo primero en esta casa, y tú ni una cena sabes preparar bien. Jamás hubo tal desorden aquí. Doña Ramona, no aguantó Catalina. Acabo de llegar de las clases, he preparado la cena para toda la familia, y en vez de un gracias, solo recibo desprecios. Debería valorar lo que hago y recordar que la casa no es solo responsabilidad mía. Pedazo de insolente. La suegra se quedó sin palabras ante tal firmeza. Alejandro, ponle freno a esta pueblerina. Faltaría más que venga a levantarme la voz en mi propia casa. Se llevaba las manos al corazón y a la cabeza, fingiendo un ataque. Alejandro también se había vuelto rudo últimamente. Había cambiado muchísimo en un año. Toda su caballerosidad y amor se habían esfumado. Trataba a Catalina como a una sirvienta: trae esto, haz la cena, lava la ropa. Catalina no iba a tolerar ese trato, quería hablar seriamente con su marido, pero los acontecimientos se adelantaron. Un día, al regresar de la universidad, Catalina no pudo meter la llave en la cerradura. ¿Habrán cambiado la cerradura? Llamó al timbre. Le abrió la puerta una chica joven en bata de seda rosa, con un maquillaje exagerado y un vientre notablemente abultado. ¿Qué quieres? La desconocida le tapó el paso. Hola, de hecho, yo vivo aquí, y Catalina se quedó de piedra. Pues adiós, porque ahora vivo yo. Voy a tener un hijo de Alejandro muy pronto, así que tú aquí sobras. La descarada chica miró a Catalina a los ojos con una sonrisa burlona. Creo que te has equivocado de piso, volvió a sonreír. Doña Ramona observaba y escuchaba todo a escondidas desde el pasillo, frotándose las manos de felicidad. Por fin se libraba de la pueblerina y su hijo tendría una mujer de categoría. ¿Puedo al menos recoger mis cosas y mis documentos? Preguntó Catalina. Vale, pero rápido, antes de que llegue Alejandro, le permitió con condescendencia la nueva amante de su marido. Empacó rápidamente su poca ropa, tomó sus documentos y salió del piso, dejando las llaves sobre la mesa. No hubo lágrimas, solo un vacío inmenso y amargura. En las escaleras se cruzó con su esposo. ¿A dónde vas con esa maleta? No entiendo, dijo Alejandro. Entra, entra. Tu nueva joyita te lo va a explicar todo, Catalina sonrió con ironía. Alejandro la miró, no dijo nada y entró, lo entendió todo, aunque no esperaba que su amante fuera tan rápida. Catalina se quedó pensando a dónde ir. Decidió ir a ver a los inquilinos a los que les rentaba su propio piso. Hola, le abrió la puerta un hombre joven. Catalina se sorprendió, no lo había visto antes. Buenas tardes, ¿quién es usted? Entró al piso y dejó la maleta en el suelo. Soy Mateo, encantado, le tendió la mano, pero Catalina estaba demasiado conmocionada para responder. ¿Y qué hace usted aquí, Mateo? Ya estaba sacando el móvil para llamar a sus inquilinos. Usted debe de ser Catalina, ¿verdad? Ella asintió y él respiró aliviado. Me avisaron de que podría venir. Verá, los inquilinos se han ido de vacaciones por 2 meses a la playa y me pidieron que cuidara del piso mientras tanto. Ahora fue Catalina quien respiró aliviada. Pase, no se quede ahí, Mateo la ayudó con la chaqueta. Catalina sintió un olor delicioso, de la cocina salía un aroma increíble a pollo asado. Mateo lo notó. ¿Me hace compañía para cenar? Hizo un gesto hacia la cocina. Catalina no tenía fuerzas para negarse. Cenando, se pusieron a hablar.
Resultó que Mateo era un abogado brillante de 28 años. Tras graduarse con honores, los grandes bufetes de la ciudad se lo disputaban. Él aún no se había decidido por cuál trabajar, pero ya tenía varios casos ganados y una gran reputación. Para su sorpresa, Mateo había estudiado en la misma universidad que Catalina. Recordaron a los profesores y se rieron del guardia de seguridad que siempre se dormía en su puesto. Bueno, ¿y qué la trae por aquí con maletas? Preguntó finalmente Mateo, intuyendo que algo grave había pasado. Catalina le contó todo, lo de su esposo, la suegra y la amante embarazada. Podría volver al pueblo, pero mis abuelos ya no están y no quiero dejar la carrera de derecho. Por eso pensé en volver a mi piso. Venía a avisar a los inquilinos con un mes de antelación, y me encuentro con usted. Vaya situación tan injusta, Mateo se quedó pensativo. ¿Sabe qué? Mientras los inquilinos estén fuera, quédese aquí. Yo regresaré a mi propio piso y luego ya pensaremos en algo juntos. Para que nadie salga perdiendo, ¿le parece bien? Me parece perfecto, no tengo otra opción. ¿Y cuándo vuelven ellos? En mes y medio, así que tenemos mucho tiempo. Mateo se paró en la puerta. ¿Tenemos? Preguntó Catalina. Claro, no pienso dejarla sola en una situación así, se rió el abogado y cerró la puerta al salir. ¿Cuánto tiempo sin vivir allí? Lo que antes eran paredes familiares ahora se sentía extraño. Las fotos en la pared le recordaban que alguna vez fue feliz allí con sus padres. Al día siguiente, la vida le dio un vuelco inesperado, la contactó un notario. Resulta que, tras 5 años de búsqueda, sus padres fueron declarados legalmente fallecidos y Catalina era la heredera universal de la vivienda. Cuentas bancarias con mucho dinero y un coche todoterreno que ni sabía que existía, pues sus padres lo compraron cuando ella era pequeña y vivía en el pueblo. Todo este tiempo el coche estuvo resguardado en un garaje privado del que ella no tenía idea. Pero eso no era todo. Resultó que sus abuelos también le habían dejado una herencia, la casa del pueblo, cartillas de ahorro con dinero y una colección de doblones de oro antiguos que el abuelo coleccionaba en secreto, y de la que nadie, excepto la abuela, sabía. Y la guinda del pastel fue una notificación de herencia por parte de la familia de su padre. Un tío segundo de su padre, que murió sin esposa ni hijos, le dejó todos sus ahorros y propiedades a Catalina. En una carta adjunta, le pedía perdón por no haber ayudado a la niña cuando sus padres desaparecieron y, para enmendar su culpa, se lo legaba todo. Catalina no sabía qué hacer con tanta riqueza que le había caído del cielo. Lo primero que hizo fue tramitar el divorcio. Salió rápido. Alejandro fue a la audiencia judicial, pero tenía un aspecto terrible. Vanessa acababa de dar a luz y parecía que el joven padre no daba abasto. Se acercó a Catalina al terminar la sesión. Hola, ¿cómo te va todo? Hola, Alejandro, sonrió ella. A mí excelente. Acabo de recibir una triple herencia, no pudo evitar el comentario para darle una lección a su exmarido. Ahora tengo que ver cómo gestiono tanta fortuna y propiedades. ¿Y a ti qué tal? Alejandro solo hizo un gesto con la mano, sin saber qué decir. Se dio la vuelta y se marchó. Al llegar a casa, le contó a su madre que ya era libre, pero no olvidó mencionar la inmensa fortuna de Catalina. ¡Ay, Dios mío, qué error cometí! Doña Ramona se mordía los puños de la rabia. Si lo hubiera sabido antes. Ahora mi hijo viviría como un rey en la abundancia, y no con esas ojeras y lleno de deudas. Pero lo peor para ella estaba por llegar. Un día, en el umbral de su casa, apareció un hombre enorme, rudo y lleno de tatuajes. Buenas, ¿dónde está mi mujer? Escupió entre los dientes en el suelo del recibidor. ¿Cómo que su mujer? Doña Ramona retrocedió asustada. Mi mujer, Vanessa. Salí de la cárcel anteayer, vuelvo a mi casa y no hay nadie. Les pregunté a mis colegas y me señalaron esta casa. ¿Qué, ya dio a luz o todavía no? El tipo entró a la cocina, tomó una manzana de un plato, la mordió, hizo un gesto de asco y la escupió de vuelta. Doña Ramona tenía la boca seca del miedo. Vanessa y el bebé estaban por regresar de pasear en cualquier momento. ¿Y cómo sabe lo del bebé? Se atrevió a preguntar la dueña de casa. Pues porque es mío, señora. Se carcajeó el hombre.
Venía a verme a las visitas conyugales a la prisión. Calculó los tiempos perfecto para que el crío naciera justo cuando yo saliera. O sea, que ya nació. En ese momento se abrió la puerta. Entró Vanessa de espaldas empujando el carrito y chocó directo con el gigantón. Él la agarró con sus enormes manos por la cintura. Al fin, hola esposita. Vanessa dio un salto del susto. ¿Carlos? ¿Ya saliste? Se le echó al cuello. A doña Ramona se le salían los ojos de las órbitas. ¿Qué significa esto? No podía creer lo que estaba viendo. A ver, vieja, ¿eres corta de entendederas? Se giró el hombre y golpeó la pared con el puño justo al lado de la cabeza de doña Ramona. Carlos, déjala, no busques líos que te encierran otra vez y bastante he esperado. Vanessa empezó a empacar sus cosas y las del bebé a toda prisa. ¿Y usted qué se creía, doña Ramona? ¿Que el niño de mamá de su hijo servía para algo? A una chica joven le calentó la cabeza y luego la dejó tirada. A su ex, francamente, la compadezco. Por cierto, el hijo es de Carlos, iba a verlo a la cárcel y allí me quedé embarazada. Pero vivir sola con un bebé es duro, y justo apareció su Casanova. Me lloraba diciendo que su esposa era una sosa y una pueblerina, me aproveché de él, digámoslo así, y le inventé el cuento de que el hijo era suyo para que me mantuviera. En fin, gracias por la comida y el techo. Vanessa y Carlos se rieron a carcajadas. Ahí os quedáis. El hombre levantó el carrito del bebé como si fuera una pluma, lo sacó del piso. Vanessa corrió tras él y cerró la puerta de un portazo. Doña Ramona se quedó petrificada, esperando a su engañado y humillado hijo. Mientras tanto, Catalina gestionaba su fortuna con la ayuda de Mateo. Pasaron a tutearse y se veían tan seguido como sus agendas se lo permitían. Finalmente, entendieron que entre ellos había algo mucho más profundo que una simple simpatía. Catalina terminó su carrera de derecho full y feliz, convertida en la esposa de un exitoso y noble abogado.